De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Iglesia Vida Abundante. Te invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30, los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia, Iglesia Vida Abundante. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Leemos Mateo 24, versículo 3 en adelante. Dice así en su nombre, que es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hasta ahí la lectura, Señor. Gracias, amado. Gracias, quédate, amado y reina con gran poder y potencia. Te lo pedimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. De verdad que vamos en coche, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, cómo el Señor nos lleva, nos va conduciendo, ¿no? Él es el chofer, es el capitán de nuestra barca. Y en estos días, para hablarnos y recordarnos cosas tan importantes, tanto más importantes que en aquellos días, que eran importantes, tan importancia tenían, que el Señor las citó horas antes de ser crucificado como cosas realmente a no olvidar y a aparecer justamente en la foja principal antes de su partida. Y es lo relacionado a estos días. Aquellos días miraban desde lejos estos días, pero hermano, estos días hay que verlos como lo que está sucediendo, como algo cercano a nosotros. Todo lo que está viniendo, todo lo que se está acercando, todo lo que está sobre nosotros y a nuestro alrededor. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos en los tiempos finales. Hay tanto que hacer por acá y por allá, ¿no? Tantos enriedos, se arremolina la vida, ¿no? De un lado para el otro, vuelta a vuelta, tantas cosas nos separan del conocimiento de una realidad tremenda, ¿sí?, que está golpeando a la puerta de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y Dios quiere que nosotros realmente tengamos atención en esto, como aquellos discípulos
de alguna manera, yo diría de Dios mismo, se le nació la inquietud de saber un poco más en este asunto y sobre este asunto. Y el Señor habría de hablarle, sí, de estas cosas, separándolas bien, estas cosas finales, los tiempos finales, separando dos cosas que nosotros tenemos que visualizarlas y diferenciarlas y separarlas entre sí, tal como el Señor las separa al final del versículo 3, el primero que leíamos, donde Él habría de hablarnos hoy también a nosotros primero de su venida y luego de su venida que viene el fin del siglo. Y eso nosotros tenemos que saberlo separar y diferenciar en los tiempos y en las ocasiones según se va a ir dando. Primero la venida de Cristo, primero nos vamos con Cristo, primero el rapto de la iglesia, luego un lapso de 7 años de gran tribulación y al final de esos 7 años el fin del siglo. Da el aplauso y ya sabes, dos cosas importantes a diferenciar. Lo primero que esperás es la venida de Cristo, pero luego vendrá el fin, Y todo esto habría de hablarse, hermanos, desde la perspectiva, mira, una vez más, de la unción. La perspectiva desde el Monte de los Olivos, porque a eso se refiere cuando se habla del Monte de los Olivos, a la unción. Es desde ahí que uno va a estar realmente atento a estas cosas y vibrando ante estas cosas y no oyéndolas como algo no con tanta importancia. Porque va a ser el Espíritu Santo de Dios que nos va a llamar la atención y a la importancia, a la diligencia que tienen estas cosas más para nosotros en estos días. Yo contaba antes de ayer acá de cómo, por ejemplo, en casa de repente me vi a mi señora mirando, ¿no?, en internet una prédica del evangelista Gigi Ávila, que ya partió, que ya no está. Y ese hombre, ¿no?, aunque era más de otros días que ya pasaron para él, cómo él hablaba del rapto y la segunda venida de Cristo, ¿no? Y eso como que parece que no sé si se fue Gigi Ávila y se fue un poco el ambiente de todo eso. Creo que la iglesia está cumpliendo aún los dichos de la boca del Señor, que cuando menos se le espere es cuando Él viene. Pero es de atender esto, hermano, que todo esto se atendió y se habló y se ministró y se enseñó en el Monte de los Olivos, donde estaba Jesús, dice, sentado. Sentate y quédate y no te muevas de la unción de Dios, decirle al que tengas al lado. Si sos como Cristo, que te sentás en el monte de la unción, este tema te va a tocar. Este tema te va a avisar y te va a hacer estar alerta, no sea que venga Cristo y te encuentre durmiendo. Pero los que estemos y estamos y seamos como Cristo, que vayamos al monte de los olivos, que vayamos a la unción de Dios, no para pasar de largo, sino para quedarnos en esa unción. Este tema nos va a alertar para prepararnos y hacernos estar preparados para cuando venga Jesús por segunda vez. Da el aplauso y decirle, dame, Señor, la influencia de tu Espíritu Santo entonces. Dame lugar en el monte de los olivos, donde estaba Jesús, Estaba él, versículo 13, ahí quieto, sentado, se había estacionado ahí en el Monte de los Olivos. Y los discípulos se le acercaron. El Monte de los Olivos, la unción, la oración, la comunión con Cristo a través del Espíritu Santo es para acercamiento a Jesús. Y es, por ende, para acercamiento a la palabra. Porque Jesús es la palabra. Es el Verbo encarnado. Quiere decir que los discípulos tuvieron que dejar lo que estaban haciendo para acercarse a estos temas. Y la inquietud nació, yo creo que no de ellos, ¿no?, sino del mismo Espíritu Santo que estaba en ese ambiente. Como en este ambiente está ahora flotando el Espíritu Santo para volverte, sí, y llamarte la atención en cuanto a dos cosas: al rapto de la iglesia y el fin del siglo. Dale el aplauso, hermano, porque eso es lo que Dios hoy quiere que nosotros miremos con especial atención
Aleluya, no sea que nos encuentre ese día descuidados. Y el Señor empieza a hablar de este tema hablando de señales. Habría de haber señales. Señales que van a señalar el tiempo. Señales que iban a dejarse ver como cualquier señal, ¿no? Una señal es algo que quiere señalar y se deja ver. Y Dios está dejando ver señales. Señales que, como entonces ya estamos diciendo, y ya nos vamos al versículo 4, señales que tienen que ser vistas. Primera cosa que el Señor les dijo desde la unción, se habla esto. Para los que están en el ambiente de la unción del Monte de los Olivos, se habla esto. ¿Sí? El que les entienda, ¿sí? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu entonces está hablando. Lo primero que el Señor le habla en cuanto, ¿sí?, al rapto de la iglesia, y saber más o menos cuándo sería eso y el fin del siglo. Lo primero que les habla de eso es lo que dice justamente el versículo 4. La respuesta del Señor fue, primero, que tenían que ellos, que dice, mirar. Primero ellos tenían que tener ojos en el alma abiertos. Podemos tener estos dos ojos muy bien abiertos y no ver lo que tendríamos que estar viendo. Y podemos tener, en momento de oración, no tener estos ojos bien cerrados y a la vez estar abriendo a través de la unción del Espíritu Santo mucho los ojos del alma para ver lo que Dios quiere que veamos. Porque el simple no ve el daño y pasa y lo sufre y lo recibe. Pero Dios nos quiere dar ojos para ver. Nosotros tenemos que tener realmente la visión que al alma, el discernimiento que al alma Dios nos quiere dar. Eso que parece que capaz los discípulos no tenían todavía, porque les está llamando a eso, a mirar para donde hay que mirar como hay que mirar, y mirar en definitiva que de cuidarse de los demás. Son tiempos en ese aspecto peligrosos, porque de lo primero que se habla, sí, tras lo ya dicho, era sí, el engaño que habría de haber en estos tiempos. El engaño que habría de venir a través de individuos, a través de personas. Por eso dice, mirad que nadie, y eso habla de una persona, cual fuera, que se pueda cruzar en el momento que sea en tu vida, sí, que nadie te sea de influencia y te aparte de la verdad y te engañe. Primera cosa que se habla entonces es el engaño. Una iglesia que está en una suerte de elección permanentemente, creyentes que están en encrucijadas permanentes, inmersos en ambientes espirituales de error, donde lo que hay, aunque no se vean, son muchos espíritus de error, sí, de engaño, donde como nunca, si bien están tanto los énfasis, donde tienen que estar también. Por ejemplo, cuando se habla tanto y estamos tanto hablando de la unción, sí, pero tiene que haber mucha atención en este tiempo al conocimiento de la palabra. Conocer la palabra de Dios en días así es fundamental. Por eso es necesario, menester, hermano, que vos y yo seamos personas de lectura bíblica. Que nosotros tengamos conocimiento de la Biblia. Para que nadie os engañe, para poder mirar en la perfecta ley de Dios y comparar con lo que alguien por ahí quizás quiera traer a nuestras vidas y poder discernir y separar entre lo de Dios y lo que no es de Dios, entre lo santo y lo profano. Y en esto hay que cuidarse. A veces no sabes de quién, pero alguien por ahí, en algún momento, con una apariencia que no lo va a denotar como que fuera de ese otro lado, puede venir para ser de tropiezo. Por eso, en esa manera de individualizar y personalizar las cosas, el Señor le dice, mirad que nadie os engañe. Porque, y ya no habla en lo individual, sino ahora en lo plural, porque dice, muchos vendrán. No va a haber que llamarlos, van a venir solos a estas cosas. El engaño doctrinal. El engaño, sí, a veces de los énfasis. Sí, porque a veces hay énfasis, mal manejos doctrinales, bíblicos,
que sacan engañosamente la atención de en lo cual hay que tenerlo. Dice que serían estos días, aparte de todo lo demás que siempre se habla, ¿no? Cuando se habla de tiempo final, serían tiempos donde habría mucha gente yendo y viniendo. Y vendrían, dice, muchos, y aún vendrían, dice, en el nombre del Señor. Ah, no, pero este confiesa al Señor. Este me habla bien de Dios. Y parece que eso ya es suficiente. Y no discernimos lo necesario para salvaguardar el alma nuestra que tan preciada es para el Señor y tanto alto precio le costó al Señor. Dice que vendrán en el nombre de Él. Habrá autoexaltación, hay que mirar eso, hay que tener cuidado con eso. Tenemos que asociarnos, dice la Biblia, con los humildes. Pero este tiempo es un tiempo donde habrán hombres, lo dijo el apóstol Pablo, amadores de sí mismos, engañadores, vanagloriosos. Y cuando se transcribe esa condición de la personalidad, eso ya tiene que llamar la atención. Gente que se va a autoexaltar al punto que se van a poner ellos como salvadores diciendo yo soy el Cristo. Y ojo, dice, y a muchos se engañarán. ¿Cómo puede ser eso si nosotros somos de la verdad? Para ser engañados tendríamos que tener poco respaldo nosotros mismos de la palabra, de la verdad de Dios. Y poco alerta de luces rojas y alarmas encendidas por adentro por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Quiere decir que en la flojedad espiritual, si nos encontrara eso, podríamos ser no de los pocos, sino dice de los muchos que podrían ser engañados. Qué cosa terrible, ¿no? Después de haber estado, ¿sí? Luego de haber sido parte, ser sacados aparte. Por eso hay que mirar con atención. Es un tema que lo dice una y otra vez. Otros temas no lo repite, hablando de las señales, pero el tema del engaño lo dice una vez, una segunda vez y una tercera vez. Primera vez, ¿dónde estábamos? Versículo 4 y 5. Segunda vez, versículo 11. Tercera vez, versículo 24. Hay 3 áreas de engaño. Podés ser engañado en lo espiritual, doctrinas. ¿Sí? Llevado, ¿sí?, por algo espiritual, atraído, seducido por algo espiritual a algo que no tenga a Cristo como el centro. También puede ser engañado en el área de las emociones. Hay mucho manejo emocional de la gente. Mucho manejo de las emociones, porque se hace uso y abuso del mal momento que se vive. Y hay gente en las cuales se le trabaja en el área del alma, las emociones, y van y son llevados y manipulados. Y está también la tercera área, podemos decir, si son 3, somos tripartitos nosotros, trinitarios como Dios, ser engañados en la carne, ¿no? El cuerpo también hace su parte. Demasiada gente rindiéndole, escuchar lo que te digo, culto al cuerpo. Hoy por hoy, como nunca, eso está atravesando a lo largo y lo ancho este mundo. Pero a Uruguay yo nunca lo vi así. Donde hay tanto homenaje y se rinde tanto culto al cuerpo, hermano. Tanto ellas como ellos, tanto las mujeres como los hombres. A veces vos ves hombres y decís, pero pobre, ¿no? Y te da pena verlo, ¿no? Qué deformado que se le ve. Porque dejó de ser una persona normal y hoy se matan tanto, hacen tanto gimnasio y tanto fierro, como dicen por ahí, que los ves fuera de la normalidad. Cambian los regímenes alimenticios, son engañados. El que siembra para la carne segará corrupción. Tarde o temprano eso va a cambiarte el pensamiento y va a trastornar tu espíritu también. Eso te va a corromper. Hay que tener cuidado porque el engaño sutil del engañador, porque el que hila todo esto es Satanás, ¿no? Está justamente para sacar gente fiel de Dios de adentro de las iglesias. Dale el aplauso y decirle, Señor, pero vos guardame. Aleluya, séme fiel a ti. Aleluya, pero mirá que nadie, y podríamos decir que nada te engañe también.
Y hablando el segundo ejemplo del engaño, habla que muchos, versículo 11, muchos, eso no es poco entonces, muchos falsos profetas se levantarán. Gente que se autogestiona, que se autolevanta a sí mismo. Yo soy profeta de Dios. Y nosotros que somos los responsables de cuidar los rebaños y la gente que viene, a veces estamos escudriñando y pasamos un poquito la uña, ¿no? A ver qué hay, qué respaldo hay, o son autogestionados, ¿no? Como decimos así. Gente que se levanta a sí misma, ¿no? Gente que salió a veces de las congregaciones de lo bueno y se empezó a hacer lo malo y bueno, se autolevanta y no falta quien los reciba, ¿no? Gente que entonces se van a levantar a sí mismo, dice en este caso, como falsos profetas. No cualquier profecía, no cualquier profeta hay que escucharlo y aceptarlo así como así nada más. No porque se diga ser profeta, lo que te diga vos te zambullís, sí, con los dos pies y los dos brazos. Dice que hay que escudriñar, hay que discernir la profecía, y aún entre dos o tres que juzguen. A veces uno está un poco reticente. Mirá lo que te digo como pastor y te lo cuento, ¿no? Así, entre vos, yo y todo lo que están escuchando. A veces somos reticentes a invitar gente, a traer gente con estos dones, porque a veces vemos la manera de respuesta un poco cegada y que eso puede provocar hasta celos al Señor. Y a veces se hace sin discernir, ¿sí? Como hay que hacer. Más que son esos tiempos donde habrían falsos también. No digo que todo es falso, obviamente. Estamos hablando de los cuidados que hay que tener, así como el Señor no es que se puso los lentes negros y se vio todo oscuro. No, está hablando de los peligros que hay, de los cuales sí hay que tomar recaudo. Y también dice el versículo 24, hablando de lo que se repite, lo único que se repite en toda esta lista, que es cuidarse de los engaños, del engañador, que es el que está detrás de todo esto, que habrían también, no solamente falsos profetas y quienes se levantaran como falsos cristos, como ya se dijo, sino gente que además harían grandes cosas, grandes señales y prodigios. Pero si hay tal o cual milagro, ¿ya es de Dios? No, ya no es de Dios, ya no tiene por qué ser de Dios por eso. Mirá hasta dónde llega esto. Puede hablar en el nombre del Señor y no ser el Señor que esté hablando. Pueden haber milagros y puede que no sea Dios quien esté haciendo los milagros. Y aún puedo ir más lejos en eso. El Señor puede estar respaldando su palabra, pero el instrumento no sea de Dios. Como el Señor dijo que dirá en aquel tiempo, vendrán muchos y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre, ¿sí? Echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos grandes milagros, y el Señor no se los niega eso, pero les dice a ellos como personas: apartados de mí, ustedes hacedores de maldad. Le dice a los instrumentos reprobados, no niega los milagros como posibles y genuinos. Pero entonces ni siquiera un milagro no nos da la garantía. Quiere decir que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Tenemos que tener mucho cuidado en tiempos de engaño, donde muchos van a ser engañados, pero son días también donde versículo 6 dice que habrían guerras y rumores de guerras. No solamente vas a ver la guerra, sino que va a estar la amenaza de la guerra. Ambientes de guerra, ambientes de dificultad, ambientes, sí, donde hay tantos desencuentros y tanta violencia. No solamente, sí, a nivel general e internacional en el globo, en el planeta Tierra mismo, sino a nivel personal. Porque cuando hablamos de guerras y rumores de guerra, no hablemos solamente de lo que puede estar pasando a niveles tan importantes como son naciones. Las guerras muchas veces están instaladas dentro de las cuatro paredes de las familias, o de los trabajos, de las oficinas, o donde se comparte laboralmente. Sí, ayer estaba con una persona y me dijo: yo estaba tranquilamente en mi puesto de trabajo y vino un borracho y me quiso pelear, y si no sale alguien al medio no sé lo que puede pasar. Yo no hice nada, no me defendí como cristiano que soy, me dijo. Pero guerras y rumores de guerras, pero también a modo internacional, ¿sí? Hablando también de que se levantará nación contra nación, versículo 7.
Pero cuando esto aún te toque a ti, vivirlo y sufrirlo en lo laboral, en lo familiar o lo que fuera, dice, no os turbéis. Y vuelve a usar la palabra mirad. Es decir, mirá bien, no te turbes. Abrí tus ojos no para caer en el engaño del bajón, de la tristeza, de la turbación. Dice, mirá, no te turbes, mirá bien. ¿Por qué? Porque son cosas que es necesario que acontezcan. Son cosas propias de este tiempo, ¿sí? Y no hay que turbarse, no hay que confundirse, no hay que decir Dios no está conmigo, no hay que decir esto, aquello o lo otro, echar la culpa a no sé a quién, o a la misma iglesia, o al mismo pastor, o esto o lo otro. No hay que turbarse, porque son épocas de eso, de guerras y rumores de guerra. Pero le habla a ellos, cuando ellos de alguna forma sean afectados por eso, le dice a ellos, sus discípulos, miren, no se turben porque es necesario. Pero habrán levantamientos uno contra otro, se levantará nación contra nación y reino contra reino. También estos serían tiempos de lo que está haciendo, y es tiempos de pestes, de enfermedades, y muchas enfermedades están habiendo, de todo tipo, del espiritual también, de lo emocional también, pero pestes, enfermedades, en fin. Pero plaga no tocará tu morada, por cuanto en Él has puesto tu esperanza. Da el aplauso al que escribió el Salmo 91. Aleluya, al que te guarda, aún de la peste destructora, que ande como saeta en los aires. Pero son días de pestes, son días de hambres, la hambruna, hermano, que hay. Y a veces no nos damos cuenta, de repente nos ha tocado, no sé qué, este último tiempo como nación, un cuarto de hora de cierto bienestar económico, hasta por ahí, ¿eh? Porque vas a ciertas áreas y lugares de la sociedad y ves opulencia, y vas a otros lugares y ves necesidad. Los pastores brasileños me decían, si vos me hubieras llevado solamente a donde me llevaste cuando fuimos a aquel anexo donde yo lo llevé, hubiéramos quedado con una imagen muy deteriorada de lo que es económicamente Uruguay, pero después los saqué a pasear por buenas zonas y buenos barrios y dijeron, wow, qué lindo que es Uruguay. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.